acá los miércoles hacia las 8, 8:20, más o menos 8, 8:15. Bienvenida, muy buenas noches. El tema de hoy es muy práctico y a mí me encanta particularmente porque amo los colores y tiene que estar relacionado con la integración de ideas que aparentemente son diferentes, como el sonido, el color, la materia, la salud, en un todo que nos dé herramientas prácticas para tener más vitalidad, incluso más tranquilidad emocional también, conociendo, conociendo los usos que podemos dar a partir de la ciencia, porque voy a hablar de varios científicos y cómo se han encontrado estos vínculos, también de física cuántica, todo esto, y cómo podemos usar las ideas de forma práctica, sin irnos tanto en teorías, porque pues se volvería muy técnico y un poco aburrido, ¿sí? Voy a dejar algunas referencias científicas en los comentarios del live, al terminar queda grabado y las pueden revisar más quienes tengan más interés técnico, pero me voy a concentrar primero en lo práctico. Pueden preguntar lo que necesiten cuando quieran. Estoy para servirles ahora en el live o después si surgen preguntas cuando lo repasen o investigan un poco más. Me encanta pues poder compartir información. Lo hago con todo el amor y siento que siempre somos guiados e inspirados en el conocimiento por la ayuda divina, yo lo llamo el Padre Celestial y sus ángeles, sus ayudantes. Entonces, bueno, ofrezco también esa energía de traer luz, de traer paz y vitalidad a todos, a las personas y a mí también cuando aclaro más estas ideas al explicarlas, uno aprende muchísimo, más de lo que antes sabía. Explicar, el que enseña aprende el doble. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero que todo, la luz, el color y también el sonido son ondas. Y en el universo, nosotros también estamos compuestos de ondas. ¿En qué sentido? Todo vibra en el universo. Nuestros átomos y nuestras moléculas vibran, producen una vibración. Entonces nosotros también estamos generando ondas. En ese sentido, digo que también estamos compuestos de ondas, estamos generando ondas desde nuestros átomos y moléculas y toda la materia en el universo. Las ondas o la vibración que producen las ondas interactúan entre sí, reforzándose, armonizándose o al revés, amplificándose tanto que incluso pueden generar algún extremo poco agradable. Por ejemplo, los experimentos que se han hecho con un vaso de cristal que tiene vino adentro. Voy a mirar acá mis notas para referirme con más precisión a ciertos experimentos. Tengo acá varias notas. Este experimento es el experimento de... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que tengo acá un montón tengo varios apuntes de diferentes, encontré, la investigación de este tema es fascinante. Acá dice, te quería encontrar el nombre por si lo quieren consultar. Se me perdió, por acá lo tenía. Resonancia, es como... Bueno, luego lo escribo, ahorita lo aparece acá o lo escribo. Básicamente, me sé el experimento, quería dar como el nombre de quien más lo ha desarrollado, pero hay varios estudios acerca de esto. Y consiste en que se puede romper un cristal
en este caso la copa con vino, se puede romper con un sonido. ¿Cómo? O sea, porque resulta que el cristal tiene una vibración. Cada objeto material, cada objeto, también los órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Cada sistema material tiene una vibración, una frecuencia de vibración. Entonces, si encontramos esa frecuencia de vibración y la amplificamos, podemos producir una vibración tan fuerte que sea capaz de romper el objeto. ¿Sí? Entonces, esa parte es súper interesante porque podemos pensar que algo es inerte, como una copa de vino o como yo a veces pienso en los electrodomésticos que se dañan de repente, la estufa, la nevera. Parecen objetos inertes, pero están compuestos de átomos y moléculas. Y por lo tanto, como los átomos y las moléculas para mantenerse organizados y tener apariencia sólida requieren movimiento, están girando alrededor del centro, ¿sí? Del protón. Entonces tenemos, perdón, del neutrón. Entonces tenemos una vibración por el giro. Entonces, la materia, aunque parezca inerte, está vibrando. Y como todo es vibración, nuestro cuerpo también lo está. Nuestro páncreas también tiene una vibración. Y estas ideas de la ciencia ya se conectan con antiguas medicinas ancestrales como el Ayurveda, que habla de medicina antigua de la India, de poder ayudar al cuerpo en procesos de sanación a través de la vibración de cada órgano, conocer la frecuencia a la que vibra un órgano o una célula y amplificar o disminuir esa frecuencia para cierto efecto. ¿Ven lo interesante? Entonces, así como mencionaba lo de la copa de vino que se pueda romper, amplificando la frecuencia de vibración. Asimismo, puede pasar, y han hecho experimentos con células enfermas. Miren lo curioso. Entonces ahí luego les escribo los nombres de los médicos que han investigado. Médicos neurólogos, médicos que también al tiempo tienen como un currículum fascinante porque no solamente está la parte de la ciencia del cerebro y de la fisiología humana, sino de la música. También personas que son ingenieros de sonido y al tiempo son neurólogos. O sea, interesantísimo que haya esa profundidad y diversidad de enfoques en la misma persona. Entonces pueden hacer investigaciones mucho más amplias, sin tanta como cuadrícula mental, ¿no? Con más posibilidades, viendo todo desde diferentes perspectivas y con más información. Entonces, ¿qué pasa? Que vi dos experimentos que me parecieron fascinantes. Uno es de encontrar la frecuencia a la que vibra una célula enferma, que puede ser de una enfermedad no se pueda curar fácilmente. Entonces están buscando este tipo de técnicas novedosas y alternativas. Entonces se encuentran la frecuencia de vibración de esa célula y si es una célula que está funcionando mal, una célula tumoral, cosas de ese estilo, la quieren debilitar, la quieren eliminar de cuerpo, neutralizar. Entonces, ¿qué hacen? Pues que van a hacer como con la copa de vino. Amplifican esa frecuencia hasta que, ¡pum!, la célula que queremos debilitar se elimina. Hay un doctor que empezó a hacer esto y desarrolló una máquina ya hace mucho tiempo atrás, desde 1938 está esa investigación. Voy a escribir el nombre del doctor porque no me lo sé de memoria. En los comentarios hay varios que encontré súper interesantes.
del live. Pero pues en todo esto de las investigaciones también hay mucho misterio cuando se encuentran resultados novedosos. Al doctor se le desaparecieron la máquina y las investigaciones y al final quedó como en ridículo, pero luego más adelante en el tiempo llegó otro doctor e investigó también en particular con células enfermas del páncreas y logró encontrar con tecnología de física avanzada la frecuencia de esas células enfermas y hacer algo análogo al primer doctor. Pero como que se frenó la investigación y no lo hizo, ya no se ha ampliado a nivel humano, lo hizo solamente con paramecios o con unos animalitos y ahí pues se encontró que se podía realizar. También hubo investigaciones sobre el efecto de las frecuencias en el ADN, en la genética, y encontraron que podían cambiar el ADN de una salamandra al ADN de una rana. O sea, podían cambiar el ADN usando frecuencias de sonido. Wow, o sea, abre muchos campos, ¿no? Muchas posibilidades. Y además como que también nos está dando una alarma a las personas del común de qué tan poderoso puede ser el sonido, porque en la música que escuchamos, hay unas frecuencias. ¿Qué están haciendo con nuestras propias frecuencias de vibración en nuestras células? ¿Nos están ayudando o están desequilibrando más lo que ya está desequilibrado o qué está pasando? Bueno, pero ahorita voy para allá, a ideas prácticas. Y quería arrancar con la ciencia porque esto suena como muy místico, también se relaciona con los colores de la energía, de los chakras, sí, se puede ver por ahí, pero quería darle un enfoque primero más serio, en ese sentido, más comprobado por la ciencia, para tener más fundamentos y más ópticas, ¿no? No solamente lo místico, que puede ser muy bonito y muy interesante y uno puede probarlo por sí mismo sin necesidad de creer ah, o de volverse fanático o sugestionarse. Pero está también la ciencia. Entonces, qué bueno que la ciencia vaya hacia allá. Entonces, bueno, esto por ese lado. Ahora, por el lado de la Ayurveda que mencioné hace un rato, también hay un doctor, es un doctor que se llama Tony Nader, si me acuerdo el nombre, lo pueden investigar. Em, Él escribió un libro acerca de los sonidos que están relacionados con cada órgano y con las historias o los símbolos de la mitología en el Ayurveda de la India. Y es un doctor, o sea, es muy interesante. Y entonces han desarrollado también como una metodología de ayudar a los órganos a reequilibrarse, a vitalizarse a través de ciertos sonidos. Yo no he leído el libro, pero ahí les dejo la información y también lo pueden encontrar más. Este doctor trabaja en una organización mundial muy grande que fundó Maharishi Mahesh Yogi, un maestro de la India, que él ya no está en este plano, no está vivo. El doctor Tony Nader es el director. Entonces, en esa organización que fácilmente se puede encontrar por Google, ahí están todos los países del mundo en general, ahí tienen clínicas y universidades funcionando en Estados Unidos con su metodología, con meditación, cosas de ese estilo. Ellos tienen este tipo de programas de salud del Ayurveda. Entonces, por ahí también, si alguien quiere investigar, pues ver como, ¿sí? Como un poco más. Allí voy dejando como partecitas, como focos de conocimiento por donde se puede profundizar. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Súper interesante. Vámonos a algo más práctico. A ver si acá me sale. A ver. Bueno, la relación entre el color y el sonido. Entonces vamos a ver ahora el tema con el color. Al principio decía que
se podrían unificar porque ambos son ondas. Entonces, ambos nos están relacionados con la vibración, ¿sí? El color pues es una onda lumínica y electromagnética, el sonido se propaga a través del aire o del agua y es una onda mecánica. Bueno, eso ya son conceptos de la física, pero de todas maneras nuestros ojos y nuestros oídos pues tienen receptores para esas ondas, es lo más importante. ¿Qué pasa? Que aquí hay un experimento, aquí sí tengo el nombre del científico, como para darles un nombre ya aquí en el live. El Neil Hardison. Este físico desarrolló una técnica mediante la cual el color se puede escuchar, o sea, convertía la onda lumínica en sonido, en una vibración. ¿Por qué la desarrolló? Porque él tenía un problema para poder detectar los colores, quería ver cómo solucionarlo. Entonces desarrolló un aparatico que se conectaba con electrodos al cerebro y el aparatico captaba el color y lo traducía en sonido. Entonces así él podía identificar diferentes colores a través de diferentes sonidos. Solamente lo menciono para ilustrar la relación, que hay una vibración y que un color se puede traducir a un sonido. Por ejemplo, aquí tengo un gráfico y ya vamos a lo más práctico de cómo nos pueden ayudar los colores en la salud y también los sonidos en nuestra vida cotidiana, porque hasta ahora he mencionado más la ciencia. Acá voy a mostrarles unas ondas, voy a voltear la cámara un momentico, a ver, acá volteamos la cámara para que puedan ver mejor aquí. Entonces, vean diferentes ondas. La primera, la que está más abajo, que corresponde al rojo y está asociada a la escala de sonido del do en la escala musical. Ven que es más amplia la longitud de onda y son ondas de menor frecuencia de vibración. En la medida en que asciende la escala lumínica, aquí ya va el verde, es la segunda, esta es verde y la tercera es violeta. Hay más frecuencia de vibración, pero todos son ondas y aquí en esta gráfica está asociada estamos asociando al sonido también, a la escala del do, del fa y del si, para que vean un poco cómo se puede representar o se ve la onda lumínica. Bueno, ahora, vibración. De una vez ya que tengo la cámara así, les muestro. Hay un médico llamado Masaru Emoto. Bueno, no, él no es un médico, pero corrijo. Es un científico. Es un científico oriental. Hola, Silvita, mucho gusto verte por acá. Ya verás la cara, estoy mostrando la investigación. Entonces, Masaru Emoto tiene videos, varios libros de una investigación bellísima, bellísima. Si estoy bien, es japonés. O chino, no, es japonés. Y este libro en particular habla de la influencia en el agua del sonido, de la música. Entonces, él ha congelado cristales de agua con método muy riguroso para ver qué pasa cuando se expone a música o a palabras cada cristal. Entonces aquí, por ejemplo, usó esta melodía de música clásica y los cristales de agua expuestos a esta melodía se volvieron así, de bonitos. Los cristales vistos con un microscopio. Y luego él también está relacionando esto con estados internos. Miren, acá lo relacionan con sistema nervioso central, revitalización después de la fatiga y estrés. Todo esto con investigación a nivel del cerebro, porque el cerebro también emite un campo electromagnético, también tiene su propia frecuencia, que es por lo que empecé hablando en el live.
Entonces, pues ahí, y como hay áreas del cerebro asociadas a la relajación, pues a las emociones o al cansancio, cosas de ese estilo, pues ellos pueden medir también la bioquímica y ver cómo va reaccionando el cerebro. ¿Por qué cristales de agua? ¿Por qué esta investigación es tan interesante? Voy a buscar otro y les muestro. Porque el cuerpo es 80% agua. Entonces, si podemos mostrar que los cristales, esta por ejemplo esta es de otro compositor. Este es otro cristal diferente que se genera al exponer el cristal, los cristales del doctor Emoto a esa melodía. Miren qué lindo. Entonces acá dice abrir el corazón. Es que aquí no alcanzo a leer bien. Descanso y circulación sanguínea a nivel físico. ¿Eh? Esa es la idea. Entonces voy a volver la cámara a su lugar habitual. A ver, otra vez acá. Y seguimos. Ya. Entonces, el cuerpo es 80% agua. Si podemos alterar de esta forma un cristal microscópico, estaríamos diciendo que también podemos modificar los cristales, casi el 80% del cuerpo, porque esto es un cristal de agua a través del sonido. Y este científico, Masaru Emoto, empezó trabajando no exactamente con música, sino con palabras, que también son sonidos, ¿no? O sea, pero es como para que tengan una visión más general. No solamente me estoy refiriendo a la música, sino a palabras. Escribiendo avisos en los cristales de su laboratorio, en cada frasquito, digamos. Entonces ponía un aviso amor, paz y otro en un cristal. Y en otro aviso ponía odio, en otro aviso ponía miedo y así. Y luego miraba cómo reaccionaba la forma, cómo se comportaba la forma del cristal. Y es impresionante. Es fácil de encontrar esa investigación en internet. Como les dije hace un ratico, yo escribo en los comentarios del live estos nombres de los científicos para que estén a su alcance si quieren investigar más. Y realmente en términos prácticos, más allá de investigar más, nos deja una enseñanza muy, muy potente de que con cada palabra o pensamiento, porque también lo hacía con pensamiento, o sea, palabras no verbales, solamente pensadas, se puede afectar la estructura física en cuanto a los cristales de agua. Y las fotos que él toma, que expone en sus estudios, hay documentales y libros y todo. Uy, si tú miras un cristal que ha sido expuesto a una palabra como odio, es súper horrible el cristal. No son como estos que ya les mostré, todos bonitos, armónicos, como artísticos. No, son todos con manchas, no tienen nada de artístico, de simetría. Al revés, son súper desordenados y asimétricos. Entonces, para mí, por ejemplo, esto en contraste al concepto cultural de ponernos cremas para la belleza, como tener la piel no sé cómo tener el cuerpo más fuerte o el músculo como según el paradigma cultural de la belleza, pues esto va mucho más profundo y habla porque los cristales son muy bonitos, ya hablando de belleza en general, ¿no? O sea, el arte es bonito, la simetría es bonita, los que son armónicos. Entonces, si tú contrastas con los otros, con los que mencioné ahorita, que han sido expuestos a un sonido que tiene ese significado
de odio, digamos, de energía pesada, poco agradable, pues claramente tu cuerpo se va a poner más bonito naturalmente si está expuesto a sonidos más positivos, más agradables. ¿Y cuántas veces en el día decimos palabras, así hasta por jugar, que no tienen una connotación armónica? ¿Sí? O estamos escuchando todo el tiempo palabras desagradables. Cuando no estamos acostumbrados y llega alguien, a mí me ha pasado eso, llega alguien que sí está acostumbrado por la cultura, por simplemente sus hábitos, a decir groserías, a usar palabras de grueso calibre, como decimos por ahí. Uno sí siente cierto, si es sensible, siente como, uy, no que me las esté diciendo a mí, sino que todo el tiempo dice, triple HP, no sé qué, como, y uno sí siente algo y ahora entiendo, es eso, no es por juicio ni malo o bueno, sino es porque los cristales del agua que están componiendo el cuerpo se están afectando con cada palabra. Por algo también Jesús lo decía, hasta por las palabras ociosas rendiréis cuentas, deberéis rendir cuentas hasta de las palabras ociosas. Es decir, no hay palabras ociosas, todo tiene una repercusión. E igual la música. Entonces, ahora con la música, ahora vamos a lo más práctico. Con la música pasa algo muy interesante. Y es que ya entramos al campo de qué frecuencia, a qué vibración o a qué frecuencia corresponde tu estado actual, o sea, en qué frecuencia estás tú en este momento. Entonces, según esté tu frecuencia, si la amplificas, se puede volver muy como la copa de vino que se rompió, con la que empecé hablando en el live, la copa de vidrio que se explotó. Entonces, si yo estoy en una frecuencia, llamemos la frecuencia del rojo, que es una frecuencia de dinamismo, ese color ya llama la acción, ¿no? Como de mucha actividad, o en un extremo del acelere. Entonces, voy a tomar agua para no irme al extremo de rojo. Si ya estamos en la frecuencia del rojo y le metemos más rojo, pues puede pasar como con la copa de vidrio. Es decir, amplificamos. ¿Qué es meter más rojo? Música muy acelerada, música que vibre mucho con rojo. Entonces, según cada persona puede que le convenga más oír cierta música que otra. No es igual para todo el mundo, en este caso. En lo de las palabras, sí, hay porque estas pruebas hablan de eso. Es como la connotación o energía asociada a cada palabra. Pero el sonido en cuanto a la música sí depende de lo que necesita cada persona. Pero al revés, si una persona está como muy lenta, el metabolismo muy lento, eh, todo lo hace muy despacio, pues meterle un poco de rojo, música más dinámica, más rojo, le va a equilibrar. Pero si pone música clásica, música muy suavecita, que el mantra, que el canto gregoriano, pues estaría amplificando su propia frecuencia y pues no generaría equilibrio, sino que la está ampliando tanto que puede producir un extremo poco agradable. Ese es el punto. Por eso hay música que como que no cuadra, o sea, como que uno siente como que se cansa con la música y hay que estar pendiente de esto. Y también hay colores. Y aquí viene una parte muy práctica que en mí se ha vuelto una experiencia y la invitación es que cada uno también verifique, como digo en los lives, no se trata de creerme, sino de comprobar cada uno por sí mismo. Antes no viví esto, o sea, se ha ido despertando la comunicación con mi cuerpo o de mi ser a través de mi cuerpo, digamos. Puede ser también que el ser está expresando el ser real, la sabiduría interior. La vez pasada hablé hace 8 días de esto, el verdadero yo en los falsos yoes, en el live de hace 8 días que está grabado.
El verdadero ser puede usar el cuerpo como un medio para que ampliemos la percepción de muchas cosas, para comprender más cosas, ¿sí? Para, para ser más conscientes de lo que pasa en nuestro interior o de lo que necesitamos. O sea, el cuerpo es un instrumento también para ampliar la percepción. Entonces, me empezó a pasar que siento muy claro, cada vez más claro, qué color necesito. Y no es igual todos los días. Y no es por que alguien me dijo, no sé, por la filosofía de tal religión o de tal escuela de sabiduría, con mucho respeto a todas las religiones y escuelas de sabiduría, por supuesto. Pero no es por una teoría, es lo que quiero decir, no es porque ahí también hay teorías de esto, ¿no? Tal día, tal color, tal. No, no, no. Simplemente, no importa qué día es, yo no estoy pensando en el día. Siento un impulso muy fuerte a un color. Esta es la vibración que hoy necesito. Antes no era tan claro. Ahora juego mucho a esto cuando voy a vestirme, en vez de hacerlo desde la mente, desde el intelecto, a ver, simplemente ayer me puse tal color, hoy me pongo esto para variar. No, no, simplemente escucho a mi cuerpo, que siento, lo digo como el cuerpo porque es que es algo muy instintivo, más allá de la razón. Em, y como recuerden que en esto también hay una ciencia, el color es una onda, ya les mostré cómo es la de amplia la onda del rojo, cómo se va cortando la onda y se hace más rápida la frecuencia de vibración en colores más arriba en la escala hasta llegar al violeta. Entonces, ¿qué pasa? Que también esto va relacionado con la propia frecuencia que uno necesita en ese momento para equilibrar la que tiene. Las emociones también están emitiendo una frecuencia porque se cambia el campo electromagnético. El corazón emite un campo electromagnético que se puede medir. ¿Mm? Hay un instituto de matemáticas del corazón creo que es Stanford, de una universidad en Estados Unidos. O sea, ya todo esto se volvió ciencia. Y por lo tanto, las emociones también tienen su propia frecuencia. Así que el tema del color, pues está relacionado con esto. Eh, ¿Qué más iba a mencionar? Y esto es interesante también, pasa más en los hombres que en las mujeres, pero sí veo que en los hombres a veces siempre algunas suele pasar o ocurre con frecuencia que se enfocan en uno o dos colores y nada más. O sea, no, o sea, hay hombres que solo usan blanco y negro y ya, o gris si acaso, ya, y no ningún otro color. Y esto no tiene que ver con el sexo, sino más con la salud, la vitalidad, el equilibrio a nivel mental, físico, emocional. Así que la invitación es que seamos hombres o mujeres, pues que empecemos a abrir la mente y a usar esta maravillosa herramienta del color, no solamente vestirnos como por costumbre, por código de vestuario de ser hombre o de ser mujer. Todos los colores tienen su aporte, entonces si un hombre necesita ponerse un poco de rosa, un poco de amarillo, ¿no? Pero es que un hombre no usa amarillo, pues abrir la mente y decir, oh, sí, chévere, o sea, ¿por qué no? Pero hay que conectarse. Al principio uno no como que dice, ¿qué? ¿Cómo así? Pero si estamos oyendo esta información, nos abrimos a aplicarla, poco a poco van a ver cómo tímidamente el mensaje va a ir llegando, el cuerpo nos va a ir indicando lo que necesita. También pasa con la comida, hay cromoterapia de la comida, entonces los alimentos también tienen su energía con el color y por eso hablan de platos arcoíris. Entre más colores mejor estás aportando esa energía también al cuerpo, ¿sí? El color, la forma, en otros lives se ha hablado de la forma del alimento, cómo nos habla de cualidades en cuanto a ayudar ciertos órganos y también cualidades energéticas, de antioxidantes, un ejemplo sencillo de esto. La berenjena o los alimentos violeta oscuro
las uvas, que en Colombia llamamos isabelinas, las uvas chiquitas que son bien oscuritas. En general, estos alimentos tienen antiocianinas, unos antioxidantes súper poderosos. ¿Qué hace un antioxidante? Purificar, neutralizar los óxidos. ¿Para qué se usa el color violeta en el medio hospitalario? Para purificar, por eso hay rayos ultravioleta. ¿Sí? Porque ya se reconoce que hace mucho se usa que la frecuencia del ultravioleta es que está en las ondas que les mostré ahorita en las gráficas, es de la más rápida, es de muy alta frecuencia, es purificadora. Entonces fíjense qué bonito, hay una unión, todo está unido, integrado, color, sonido, fisiología, eh, cuerpo, emociones, en vibración. Bueno, eso es esa palabra en vibración. Bueno, ahora voy a traer unos datos muy interesantes. Me preguntaba hace poco alguien, y también me inspiró a hacer este live sobre el calcio. Y recordé a un médico, lo pueden buscar, él está, yo acá en Instagram no lo buscaba, pero he visto unos videos de él muy bonitos sobre el cuerpo y técnicas más holísticas. Se llama el doctor Alejandro Posada, es un médico colombiano, Alejandro Posada Beut. Él cuenta en uno de los videos que a ver acá donde lo tengo, esto es que tengo tanto, acá que en el cuerpo hay canales del calcio. Y es que esto para mí fue como romper un esquema grande, porque cuando a las personas hablan de osteoporosis y todo esto, pues ¿a qué vamos? Vitamina D, alimentos y hasta ahí, ¿no? Y algo de medicina china también que mencioné en otros lives, que también es chévere integrar el tema de huesos con la conexión en otras partes del cuerpo. Estos lives están acá grabados. Pero el doctor empezó a hablar de color asociado a la asimilación del calcio, color en la ropa, y es un médico. O sea, que lo diga el místico, el lama, uno dice, bueno, el señor por allá, la energía, ¿sí? Está en su trance. No, no, él es un médico. Y cuenta cómo el naranja, él escribió, él decía en su video, naranja 22, que es como la zanahoria, cuando es el color zanahoria que está muy vivo. Eh, Ayuda a abrir los canales del calcio. Entonces él le recomendó a una señora, cuenta ahí él también, que tenía una osteopenia, una señora ya muy mayor con una osteopenia muy avanzada, ya la señora no podía ni pararse sola, tenía que llegar en silla de ruedas al consultorio. Le aconsejó en la zona donde más osteopenia tenía la señora, en una parte de sus vértebras, usar un papel celofán color naranja, este color que acabo de decir, ¿sí? Y también visualizar el color e imaginar como que el color se volvía como un polvito, como con polvito, un polvito, y envolvía como que se convertía en cemento y solidificaba los huesos, les daba fuerza a los huesos. Cuenta el doctor que un tiempo después volvió la señora sin silla de ruedas, caminando sola. Entonces él dijo, ¿y usted qué hizo? ¿Qué pasó? Si ya no había, pues ya le habían dado todos los suplementos sabidos y por ahí la señora no respondía. Bueno, doctor, yo he estado súper juiciosa con lo de ponerme, envolverme en papel celofán esa zona de mi cuerpo. Creo que me está ayudando. Y también el tema de la visualización y todo esto. Entonces, él dice que este color ayuda a que el cuerpo, a que se abran esos canales de absorción y que además no solo se absorba, sino que se mantenga el calcio en el interior del cuerpo, ¿sí? Este color es muy tierra, si lo vemos por el lado de los elementos, lo mismo el rojo, el naranja, son colores como de la base, ¿no? De la escala cromática que les mostré el dibujito al comienzo.
Y la tierra pues es la base, ¿no? Como la parte concreta del mundo terrenal. Lo mismo son los huesos, ¿no? Como nuestra base del cuerpo físico como tal, la estructura base. Bueno, tiene un sentido. Miren qué bonito. Ok, luego hablaba el típico, yo sí esto lo había escuchado cuando era niña, que cuando tenía tos, mi mamá decía, ponte una franela roja y tenía una franela como de una valletilla de sí, color roja y era para la tos. Yo, bueno, pues sí, y ahora el doctor volvió a decir también en uno de estos videos que es este color y ponerse una pijama de este color en contacto con los bronquios, todo, ayuda mucho al asma y a las toses y a todo el sistema respiratorio. Entonces, pues es súper interesante, ¿no? Es súper interesante cómo ya vemos diferentes formas de entenderlo y sobre todo pues practicar y apoyarnos en más herramientas. Ahora, si me voy al tema típico de la energía, de los centros de energía, hay acá en esta zona de la garganta está el centro de la energía asociado a la creatividad, o también lo llaman los chakras. Ya me voy a ir por otro lado para tener varias ópticas varios enfoques en este tema y darles ideas para que profundicen en lo que mejor en lo que se sientan más cómodos, pero sobre todo probar por uno mismo qué efectos tiene hacer esto. Entonces, en esta zona, en este centro de energía, está, según dice la tradición de muchas escuelas, sobre todo orientales, está relacionado, está asociado el color azul turquesa, algo así como un azul clarito, ¿no? O más marino, más turquesa, puede ser un poquito más intenso, ¿no? Pero no el oscuro índigo, no, ese es más en este punto. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay temas les decía que es un centro se asocia a la creatividad. La creatividad no es solamente para los artistas, sino es querer ser creativo, ¿no? No, yo no necesito ser creativo, trabajo en finanzas, en Excel, no. No, la creatividad vista de una manera mucho más profunda. El, el tener tus creaciones en el sentido de tus proyectos, tus, lo que vas a crear en tu vida, el tipo de vida que quieres crear. Los proyectos con los demás para hacer equipo requieren comunicación, que también pues lógicamente viene acá del tema de la garganta, y es crear un equipo. Entonces esto también tiene que ver cómo yo me puedo comunicar de una manera constructiva, creativa y no destructiva. Entonces la comunicación requiere creatividad, eh, requiere usar las palabras, los gestos verbalmente, no verbalmente, para crear algo armónico y no para desequilibrar. Entonces todo esto tiene que ver con la creatividad y este centro también se asocia a esto. Y también está asociado a la autoestima. Hay interrelación entre muchos centros. Esto solamente de esto no se trata este live. Es un tema muy bonito, pero pues este no es el tema del live exactamente. Lo digo es como para darles una idea. ¿Qué pasa si la persona tiene problemas de comunicación? No se atreve a decir algo o siempre dice las cosas de una manera que genera más conflictos, no, más fuego, o sea, fuego en el sentido de atizar el fuego, el conflicto, los problemas y no solucionarlos. Entonces puede somatizar esto desde el punto de vista de la garganta, de la tiroides, de esta zona. Entonces, ¿qué mencionaba este mismo doctor al respecto? Que pues se pueden ver varios factores, de dónde viene emocionalmente el origen de que tu creatividad esté afectada.
Si la creatividad está afectada por un miedo, porque es que tengo mucho miedo de algo, de perder algo, todo esto, entonces los miedos tienen que ver con otro centro, que es el que está en el plexo, arribita del ombligo, y tiene un color diferente, que es el color amarillo, ese plexo. Entonces él decía, si el origen es ese, entonces se pueden usar los dos colores o llevar el amarillo a esta zona, ponerte algo amarillo, o sea, cosas de ese estilo, como combinar, no es tan estricto, sino que también hay que analizar de dónde vienen los problemas. Entonces, eh, ¿qué más? O si él se afectó la creatividad y no se me ocurre ninguna idea, la creatividad también tiene que ver con las soluciones que se me ocurren. Por eso decía que todo el mundo debe en algún momento usar su creatividad, porque es como, ¿y ahora cómo resuelvo esto? Todos tenemos en el día a día situaciones donde hay que resolver cosas, ¿sí? Eso es creatividad. Y por eso el color también es azul, porque él representa el color del agua, que fluye, que busca el camino, que se mete por ahí, fluye, ¿no? Se mueve. Simboliza las soluciones. El agua no se queda petrificada, no se mete por un huequito, es capaz de fluir lo mismo. Entonces uno fluye cuando encuentra las soluciones y todos necesitamos capacidad de solucionar, de ser creativos. Pero si no se me ocurre nada, si está bloqueada la creatividad, porque algo, digamos que a nivel de sentir seguridad frente a peligros, a cosas de ese estilo, que está relacionado con el primer centro, que es rojo, es el territorio, el chakra, la base. Y tiene que ver con eso, con que estoy muy seguro, no me atrevo a tomar acción, a decidir. Entonces ese rojito hay que llevarlo acá a la zona de la creatividad y ponerse una bufanda roja. Es lo que explicaba el doctor. Es un ejemplo simplemente. Y así, como entender un poco todo esto de los colores y los centros ayuda a esto. Pero supongamos que no tenemos en la información de tantos colores, tantos centros, que esta información es fácil de encontrar, no puede investigar qué color corresponde a cada centro y cosas así. Esto es un abrebocas, este live para investigar. Entonces, y si luego quieren que desarrolle más alguna óptica, pues me pueden decir y lo podemos hacer. Pero hay algo que me pareció muy útil de los aportes de este doctor y es que explicó de una manera muy clara, muy sencilla, algo que también he visto que hace el odontólogo a donde voy, que es la kinesiología. Y es cómo saber qué color necesito, en qué zona a través de comunicarme con mi cuerpo y ver sus reacciones. En el caso del odontólogo, cuando va a poner un material de una resina en el diente, él hace una comunicación con mi cuerpo, el cuerpo del paciente, a través de una prueba kinesiológica. Ya les voy a explicar cómo la propone el doctor Alejandro. La del odontólogo es con el pulso. Bueno, él también, el doctor Alejandro también habla del pulso, pero luego habló de otra más simple para los que no sabemos cómo tomar el pulso. Ya explico un poco lo del pulso, que también es una herramienta muy, muy bonita. Lo que pasa es que tú puedes preguntar al cuerpo si necesita este color o si es afín con un material para poner una resina de un diente, si le cuadra, si va, si es afín, o si mejor no y le buscamos otro material. Y el cuerpo le responde a quien hace la pregunta con el análisis kinesiológico que toma 5 segundos. Ya les voy a decir. El cuerpo va a decir sí o va a decir no. Y hay diferentes formas de hacerlo. Yo recuerdo en una cita odontológica que me iban a cambiar una resina y él ponía como un material, como una piedrita, el material aquí en mi pecho y al tiempo me iba tomando el pulso y decía, este no, cambia otro. Señorita, a la asistente, páseme otro material. No, este más o menos, pero no, te debilita un poco, Jenny, no. Y todo el tiempo iba tomando el pulso. Este no, hasta que llegó, este sí. Si le das al cuerpo lo que necesita, cada cuerpo es diferente, lo que más lo complementa,
pues la resina va a durar más, no va a haber rechazos, ¿sí? En condiciones generales, ¿no? El cuerpo se va a adaptar mejor, de todas formas es un material externo al cuerpo. Entonces, pues es muy, muy interesante. El pulso, lo que explicaba él, yo nunca, pues como voy al odontólogo y ya luego me voy, sigue otro paciente, no puedo, no he charlado con él como más del tema, él es muy abierto, es amigo, pero no le he preguntado bien. Pero el doctor Alejandro sí habló un poco más del pulso y decía que cuando se acerca un material al cuerpo o un color y él está tomando el pulso, si el pulso se acelera, es que no. Es que, uy, el cuerpo se estresó. Si el pulso se acelera es, no sé, no, ¿sí? Y si el pulso se está relajado, está pausado, está armónico, es que ese le gustó, ¿sí? Entonces lo que él decía es que acercas un color, si dudas si el azul, si tal, acercas un color aquí a la garganta o algo así y observas, bueno, en el caso de los que no sepamos tomar el pulso, un segundo consulto mis notas porque él dijo otra. eh, ¿Cuál fue el otro? Es que había una que era con el pulso. No, sí, el doctor Alejandro lo fue solamente del pulso, que el cuerpo avisa. Tendríamos que saber un poco del pulso. Yo conozco, yo tomé un curso de Ayurveda hace años donde nos enseñaban incluso a saber qué órgano podía estar débil a través del pulso, era súper interesante, pero no lo he vuelto a practicar. Y es muy sencillo, no es nada de años, no, 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 en una clase de media hora aprendimos cómo tomar el pulso de manera sencilla. Ya los expertos en pulso, pues sí son médicos que llevan años en medicina de India, pero así como para saber uno mismo cómo está internamente, que necesita equilibrar, es muy interesante. Y esto mismo es lo que decía el doctor Alejandro, que le acercaba un papel de un color y tomaba el pulso. En el caso, yo estaba haciendo la analogía con las resinas de los dientes. Y él sabía si el color, si el cuerpo decía, si el cuerpo estaba diciendo si el cuerpo estaba diciendo que no o que sí. Y les decía que puede haber otras maneras, tal vez estaba pensando en la más sencilla, digamos que uno se va entrenando, la que me ocurre a mí es que lo siento, yo siento como que la atracción muy clara hacia un color específico o hacia un alimento específico. Pero en esto hay que tener con los alimentos, también el instinto habla, el cuerpo se comunica, o sea, el ser real de nuestra sabiduría interna se comunica a través del cuerpo diciendo qué necesitas. Pero en cuanto a alimentos, lo que pasa es que si estamos un poco, todos tenemos ciertos niveles de toxinas, pero si ya hay mucha toxicidad, las toxinas suelen pedir más toxinas. Entonces ahí sí el antojo puede ser engañoso, porque uno puede decir, ay, mi cuerpo me pide tal cosa, pero es porque tienes una adicción al azúcar, entonces el cuerpo te va a pedir más azúcar, estás intoxicado con azúcar. ¿Sí? Hasta que no te depuras, pues no, la señal del cuerpo pues no es tan eh, confiable para decir qué es lo que realmente necesitas. Pero en cuanto a lo de los colores, sí, lo de los colores se puede hacer. Otra, a mí una vez me pasó algo y esto está relacionado con un live que tengo pendiente de volver a hacer porque lo hice y hubo un tema técnico y no me quedó grabado, que tiene que ver con la neurociencia basado en los estudios de una neurocientífica que sigo, que el trabajo me encanta, tiene libros, videos. Y ella ha enfocado mucho en universidades muy prestigiosas, institutos de investigación en Londres, en Alemania, en España, relacionando los efectos de la meditación en el cerebro, también de la danza, en el cerebro y también de la microbiota de los alimentos en el cerebro. Entonces es muy interesante. Pero el título de ese live tiene que ver con esto que estoy mencionando ahora y es que
ella dice, la doctora se llama Nazaret Castellanos, que el cuerpo se entera antes que el intelecto, que la mente, de muchas cosas. Y puede darnos información para decidir mejor y más rápido. O sea, el cuerpo se da cuenta antes que la mente, de cosas que la mente todavía no sea, no sé, el cuerpo, ¿cómo es? Estoy tratando de recordar la frase textual. El cuerpo se da cuenta antes de lo que la mente aún no ha percibido, algo así. Bueno, el caso es que en una ocasión me pasó, recordando esto de las señales, porque no me estaba tomando el pulso, pero sí fue una señal muy interesante, que la respiración también, así como lo del pulso. Si la respiración al acercar un estímulo está relajada, está pausada, es que sí, te puede servir en ese momento. Pero si la respiración se tranca, se hace difícil y tú no entiendes ni por qué, puede ser una forma en que el cuerpo está diciendo, así como con el pulso cuando se altera, que no puedes respirar bien, que no, que te alejes de ese estímulo, ¿sí? A mí una vez me pasó eso y después de oír a estos temas de la doctora Nazaret y de la neurociencia, que entendí por qué me pasó eso curiosamente. Iba a hacer una alianza de trabajo con una persona y justo cuando conocí a la persona yo todavía no sabía que iba, o sea, que luego iba a hacer una alianza con esa persona. Fue después cuando tenía que decidir si la hacía o no. Pero siempre me quedó marcado la primera sensación cuando hablé con esa persona, cuando lo saludé por primera vez. Y me acuerdo que al acercarme a la persona, estar al lado de la persona, sentí que me ahogué un poco. La respiración fue desagradable. No era la sensación de nervios, no. Era como que no podía respirar, no podía respirar bien, como ahogada un poco. Y luego entendí porque alcancé a hacer algo de alianza y hubiera sido mejor no hacerlo. No fue una alianza productiva. Entonces, armónica. Y lo que siento es que el cuerpo se dio cuenta antes que mi mente. Solo con estar cerca de una persona. A veces hasta allá se puede ampliar la percepción del cuerpo. Ese tema es súper interesante, le prometo hacerlo pronto, o sea, volver a grabarlo porque ahí hay muchas experiencias así que nos pueden dar como mucha información y también conectarnos más con las respuestas del cuerpo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen algo? A ver qué más yo podría agregar acá de todo esto. Ah, también el doctor Alejandro hablaba de las botellas de colores. Fíjense a propósito que tengo este cristal anaranjado en el vaso. El agua solarizada o que tome la energía. Miren que parece todo esto es inerte, ¿no? Parece simplemente, ay, qué bonito un vasito, pero el color, como ya vimos, no es tan ahí como pasajero, tan superficial como parece. Si se pone el sol que pase a través del cristal y el agua va a quedar más impregnada de la cualidad del color naranjado o del color azul, si se necesita, si quieres color azul. Color azul, el azul tiende a ser relajante, calmante, es una escala como de, ¿sí? Entonces para dormir mejor, cosas así, el azul. Usar agüita en vasos de colores y si no, pues si no se puede sacar al sol, pues yo esto no lo saca al sol, solo la serví, pero de todas maneras ahí está el color. ¿Debe ser de vidrio o puede ser de acrílico? Bueno, muy buena pregunta. A ver, pensémoslo, nunca no lo había pensado así. Mm. De todas maneras, una cosa es el color y otra es el material, porque fíjense que el doctor le decía a la paciente de osteopenia,
que se pusiera un celofán. El todo era el color, no era tanto el material. Entonces por ese lado puede que no sea lo mismo. O después a un niño que se pusiera la pijamita, una tela, no importaba el material. Pero estaba pensando en que cada material también puede tener su propia vibración, entonces puede que se potencie más el efecto con ciertos materiales que con otros materiales. Pero yo pienso que en términos de la parte lumínica está bien cualquier material, vidrio o acrílico. Ahora, si ya vas a poner sol, sí sería mejor vidrio. ¿Por qué? Porque es que pasa directa la luz. Además, porque hay materiales que con el calor desarrollan sustancias que no son sanas, como el agua, en los plásticos, por ejemplo, el agua caliente, en estos vasitos plásticos, tomar infusiones o algo ya está demostrado, se desarrollan un montón de químicos con el agua caliente, no con el agua a temperatura ambiente, con el agua caliente. Entonces, también depende de eso, ¿no? Pero buen punto. Sí, buena pregunta, buena pregunta. Ese tema del tacto y del efecto, no solamente de las sustancias que se generan, sino también de que el cuerpo, a través del sentido del tacto, puede nutrirse y equilibrarse con ciertos materiales, es súper interesante. Al principio del año pasado, sí, hice un live sobre la nutrición a través del tacto y los materiales. Desde que empecé a ser consciente de esto, ahí lo dejo como abrebocas también, ya gracias a tu pregunta. Sí, sí, me dice si te contesté un poco confuso. O sea, en conclusión, la respuesta es que en términos de color está bien, si es acrílico, úsalo, está bien. Pero si ya es con sol, sí mejor que fuera vidrio. Y ahora, en términos de potenciar, qué material potencia más que otro, bueno, el vidrio pareciera que deja pasar más la luz, ¿no? Como que podría ser dar un poco más de fuerza al asunto, pero pues no, es más como si ya nos perfeccionamos, digamos. Ahora, volviendo al asunto de los materiales, ya por el tema del tacto. Desde que empecé a hacer como a observar esto, también siento más el mensaje a través del cuerpo que me pide más materiales por donde el cuerpo puede respirar o hacer polo a tierra, sobre todo al dormir porque pasamos muchas horas en la cama. Entonces, sí es posible que los materiales, y esto va a ser totalmente contrario a la moda, me salió un poco del tema, pero también, ya que tocamos esto de los materiales, me parece, lo llamo unimos con esto para que lo miren si les llama la atención ese live. El tema es que los materiales más naturales, que no son los de moda, que no son la cobija más fina, la más publicitada, no, que serían algodón, eh, que otro hay parecido a la rayón también es un tipo de material que viene del reino vegetal. El lino también viene del reino vegetal. Estos materiales ayudan a descargar la estática. Hay mucha información, ondas de aparatos, sobre todo en grandes ciudades. Incluso se habla de contaminación electromagnética que puede producir alergias e irritaciones. ¿Mm? A ver, ¿qué me dices? Espérate un segundo, interrumpo. Sin embargo, con los plásticos no es igual. En sombra la intención vale, pero a la luz del sol es mejor el vidrio. Sí, totalmente. Gracias por la aclaración. Sí, sí, de acuerdo. La intención. También la visualización, lo que dices también. Sí, la intención o imaginar el color también es muy útil. Sí, sí. Sí, a la luz del sol mejor el vidrio. Tal cual, tal cual.
Lo que pasa es que no siempre se consiguen. Fíjense que todos estos conceptos van como más, no nos dan, no es lo que nos venden, es curioso, ¿no? Siempre me sorprendo de cómo los valores de la cultura, lo que más se publicita, es lo opuesto a lo que, gracias. Ah, ok, como ambientalista. Sí, muchas gracias. Buen punto. Sí, de acuerdo. Además que el tema del plástico, pues es alarmante. O sea, los pescaditos con plástico en el estómago, o sea, en los océanos, o sea, es un tema, es un tema impresionante, impresionante el tema de los plásticos. Ya se está creando más conciencia. Sí, yo tengo en la cocina, pero pues ya como no volví a comprar, ya hasta que pues para no mandarlos al océano, ¿no? Pues usarlos mientras tanto desde que no suelten BPAs y cosas de ese estilo. Pero sí es mejor evitar totalmente, apoyar el medio ambiente. En copas, sí, en copas había hubo una época en que había unos, incluso son bien baratas, había unas en almacenes de cadena acá en Bogotá, como el Éxito, había unos de muchos colores, y no las he vuelto a ver. Y esto fue un regalo que me hizo alguien que vio por allá en un bazar, por allá como antiguo, y ya, sí, no he vuelto a ver estos de colores. Entonces les decía que los materiales lo más natural posible porque los materiales de las cobijas las más que se ven más mulliditas, más así como finitas, básicamente son poliéster. Y el poliéster está formado, y volvemos al plástico otra vez. Él tiene un compuesto base que es el mismo de los plásticos. Es como si nos vistiéramos con bolsas plásticas. O sea, parece un saco muy bonito, una blusa, una cobija, pero en realidad la base es la misma del plástico. Y el cuerpo no puede respirar bien, no puede eliminar bien, como que haya aireación y además descargar la carga magnética de tantos aparatos. Y desde que empecé como a observar esto, sí noto cuando duermo fuera de mi casa que extraño las sábanas que sean de algodón. Sí. No tiene que ser algo carísimo, no, porque ahí es que el algodón de 5.000 hilos, 24.000 hilos, cosas así, ¿no? Esos ya son más como de fashion, cosas así muy elegantes. No. Pueden ser sábanas sencillas. Creo que al final hasta he pensado hacer mis pantalones o algo así, porque casi no encuentro pantalones para hacer yoga o ejercicio que sean de algodón. Entonces casi todo ahora es poliéster, han ido eliminando el algodón. Eh, pero en las tiendas de tela sí se encuentra y hacer un pantalón no debe ser difícil. Yo no sé, nunca he cosido un pantalón, pero no creo que sea tan difícil. No sé, ahí son ideas. Lo mismo las cobijas de lana de las abuelas, las cobijas de nuestros campesinos. Todavía en Colombia hay cobijas de lana y es muy distinto. Dormir con una cobija de lana es una experiencia muy bonita. De eso hablo en ese live también. Pero bueno, poco a poco sin obsesionarnos, de todas maneras la mente es muy poderosa, emite campos electromagnéticos al igual que el corazón, somos seres con esencia divina que tenemos mucho poder, más del que somos conscientes ahora, poco a poco vamos a irnos dando cuenta. Entonces, desde esa esencia divina también nosotros podemos neutralizar eh, y equilibrar muchas de las ondas, pues, de las frecuencias de luz, de sonido que no nos aporten y equilibrarlas en materiales, en colores, desde nuestro propio interior, ¿sí? También nuestros pensamientos y nuestras emociones tienen su vibración, es como si tuvieran su color, ¿sí? Y su sonido también, en cuanto a que son ondas también, se emiten una vibración, por eso hay electroencefalogramas, por eso se puede medir la potencia, la vibración del cerebro como tal, como está, y cuando hay estrés, pues se activan ciertas áreas del cerebro, todo esto se puede medir. Entonces, pues nosotros también tenemos un papel muy importante, pues podemos cuidar nuestro interior, quiero decir, podemos cuidar el color, cuidar el sonido, pero
qué tipo de pensamientos tengo, qué tipo de emociones tengo, porque ellos también de cierta manera se pueden ver como color y como sonido. Por eso hablan de ver el aura, de ver colores, todo esto porque es como que la energía, lo que la persona se la pasa pensando, se refleja en un espectro electromagnético que se representa en luz, en diferentes colores. ¿M? Bueno, entonces, vamos a dejar hasta acá. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, entre 8, hoy me conecto 8:15, 8:20, entonces es más o menos esa hora, entre 8 y 8:15 me conecto y les anuncio antes el tema. Gracias, va a quedar grabado para quienes llegaron después. Es un gran gusto para mí, que tengan una feliz noche y estoy aquí para servirles. En cualquier momento, con toda confianza, pregunten lo que quieran. Bueno, un abrazo, los quiero mucho, feliz noche.